conectados, pero pues vamos a empezar porque ya estamos tarde. En esta clase, pues quise yo darles un poquito de panorama del COVID-19. Finalmente estamos en plena pandemia y esto está de moda, más o menos para ejemplificarles también, pues, cómo queremos que sean las clases. La intención es que ustedes den todas las clases porque es la única manera que se ponen un poquito a estudiar, teniendo que preparar una presentación. Ahorita que yo termine la presentación, voy a ver si por medio de ahí de los nombres que me vayan apareciendo en las pantallas, podemos ir repartiendo clases. Me falta que me envíen, por favor, lista de todos los integrantes del... Y también les quería preguntar si no sé si tienen ya el temario, pero digitalizado, o lo siguen manejando impreso. Solo impreso, doctora. Ok, porque no tengo ahorita conmigo mi temario impreso. Si alguien lo tiene en la mano, ahorita para el final va a ser de utilidad. Nada más, confírmenme que todos están escuchando, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Sí, Bueno, Sí, doctora. entonces, pues voy a empezar a presentarles, pues ahora sí que lo que está de moda. Seguramente también lo van a ver con el doctor Ramos y tal vez un poco más a profundidad. El tema de COVID-19 se ha vuelto sumamente extenso. Hay muchas partes que se pueden explotar del tema, ¿no? Como el diagnóstico, el tratamiento, las medidas preventivas, muchas partes, las mutaciones, las vacunas. Bueno, entonces, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de todo un poco. Empecemos diciendo que el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus. Los coronavirus en su origen se han agrupado en 4. Está el grupo de los coronavirus alfa, beta, gamma y delta, casualmente como tenemos ahora también las mutaciones. El SARS-CoV-2 pertenece al grupo beta de los coronavirus y originalmente empezaron infectando más especies animales, especialmente murciélagos, pero esta situación donde nosotros o el ser humano empieza a invadir más la naturaleza, empieza a hacer prácticas con animales pues, que antes no se veían, consumen animales exóticos o los cazan por motivo, no sé cómo llamarlo, si deportivo o de qué tipo, esta convivencia con animales salvajes que no siempre se daba, es lo que favorece que los virus, bacterias, hongos, parásitos que pueden tener los animales y que sean exclusivos de ellos, brinquen, salten al humano y se adapten y que entonces se puedan multiplicar en el humano. Los coronavirus son unos virus respiratorios pues ya muy conocidos porque han habido desde hace muchos años 4 coronavirus que causan infecciones respiratorias con la temporada invernal, coronavirus que se han llamado humanos. Estos 4 coronavirus, el HL6 y no me acuerdo ahorita todas las siglas como los denominan, suelen ocasionar infecciones respiratorias altas, de las vías altas, cuadros sumamente leves y nada tienen que ver con el SARS original que surgió en el 2002-2003, ni con el MERS, que es otro coronavirus y surgió en 2012-2013, y tampoco con el SARS-CoV-2 que tenemos ahora desde diciembre del 2019. Esta es la estructura genómica del SARS-CoV-2. Si se fijan, pues tienen partes muy definidas. Los genes con los que cuenta el virus son para producir estas grandes proteínas, como vemos ahí en rojo, la proteína S o spike, la proteína de envoltura, la proteína del núcleo, la proteína ORF1A, 1B. En realidad no es tan importante. Aquí abajo vemos
que hay más de 29 proteínas que produce el virus, y el virus del SARS-CoV-2 o el coronavirus se llama así porque su envoltura tiene las proteínas S en rojo sobresalientes y les dan el aspecto de una corona. Por eso es que se le denominó desde un principio a los coronavirus como coronavirus, por la forma en las que se pueden observar, por ejemplo, a la microscopía electrónica. ¿Qué tan pequeño es el coronavirus? Esta diapositiva me encanta. Si se fijan, en el extremo superior derecho tenemos un cabello humano. Sí, un cabello, una parte de un cabello de un ser humano que mide 50 a 180 micras. Después tenemos un grano de arena, un grano de sal, tenemos un glóbulo blanco, una partícula de polen, polvo, glóbulo rojo. Luego tenemos lo que son las gotitas de saliva, estas gotas grandes que podemos producir al hablar, toser o estornudar, que como son grandes y pesan, caen directamente al piso en espacio de 1 o 2 metros, pero la importancia de estas gotitas de saliva es que en su interior pueden contener miles de coronavirus o cualquier otro virus, ¿no? La mayoría de las infecciones respiratorias de este tipo de virus, pues se transmiten por gotas. Y es para eso que nos funciona el cubrebocas, que si se fijan en la imagen está ahí abajo, y evidentemente pues el cubrebocas lo que mejor detiene es la salida de esas gotas de saliva o que las lleguemos a respirar. Si se fijan después de eso tenemos igual por ahí el tamaño de el polvo, luego las bacterias, y luego por ahí ya sigue el coronavirus, ¿sí? Que si se fijan mide 0.1 a 0.5 micras, y tenemos a la izquierda la línea punteada azul que dice filtros EPA, y ahorita en un momento pues hablaremos de qué son estos filtros de alta eficacia y de su importancia para limpiar el ambiente de virus como estos. Me regreso un momentito. El coronavirus es tan pequeño que no solamente sale expelido por las gotas de saliva, sino que sale de manera libre, digámoslo así, o en microgotas que son tan pero tan pequeñas que no se pueden observar y son comparables al humo de cigarro. Y esos son los famosos aerosoles. En infectología, antes incluso de esta pandemia, siempre hemos hablado de 3 vías de transmisión de enfermedades. Está la vía del contacto directo, por ponerles un ejemplo, herpes o varicela. Si yo toco las lesiones de una persona, me puedo contagiar. Está la vía de gotas de saliva o gotas respiratorias, que básicamente ahí todos los agentes respiratorios que me dan neumonía, neumococo, por ejemplo, o tosferina incluso, se transmiten por estas gotas respiratorias de saliva, que son gotas grandes, que como les digo, basta el cubrebocas para protegerme de ellas, y son gotas que por ser pesadas caen en 1 o 2 metros al suelo, y entonces la distancia social pues también juega un papel importante para las gotas. Y existe el tercer mecanismo de transmisión por aerosoles, que hasta antes del coronavirus básicamente hablábamos de 2 infecciones capaces de transmitirse por aerosoles. La primera es tuberculosis, y por eso ustedes saben que cuando atiende un paciente con tuberculosis, se usa desde siempre los cubrebocas N95, ¿no? De alta eficiencia. Y el segundo patógeno que es bien conocido, que se transmite por aerosoles, y es de hecho el patógeno que conlleva más contagios, es sarampión. El virus de sarampión, que se transmite así por el aire, puede de una persona infectada contagiar a 16 o 18 personas más. Ese es el famoso índice R0. ¿Cuántas personas contagias a raíz de un solo infectado? Entonces, sarampión
hasta este momento sigue siendo el virus que más personas contagia, y es por este mecanismo de transmisión de aerosoles, que al volar el virus, literalmente como si fuera un humo de cigarro, ustedes seguramente lo saben, y a lo mejor alguno de ustedes fuma, y cuando van al antro, pues el humo del cigarro, bueno, ya no sé si se usa o no fumar dentro de los antros, yo creo que no, ¿verdad? Tiene que ser afuera. Pero bueno, el humo del cigarro, si ustedes están en un sitio cerrado, se mantiene suspendido por mucho tiempo y puede viajar largas distancias. O sea, ustedes van entrando al lugar donde hay una gente que está fumando y bueno, nos podemos percatar inmediatamente. Entonces, esta transmisión por aerosoles es lo que lo hace muy peligroso, porque pues es fácilmente expandible. Y bueno, ¿qué es lo más peligroso de este virus, de este SARS-CoV-2? Pues precisamente su proteína S, que si lo ven en la imagen de la derecha, son estas proteínas de color naranja, pues no sé qué forma darles, la verdad, están así como un bastoncito y luego como una bolita, digamos. Esta proteína S es la que le va a conferir la transmisibilidad al SARS-CoV-2, porque es la que le ayuda al virus a unirse a la célula. Y la fotografía del lado izquierdo es precisamente una célula de un organismo humano con millones de partículas virales adheridas a ella, y que posteriormente pues van a entrar a la célula, va a entrar su material genético y el coronavirus se va a seguir multiplicando. ¿Y cómo es que se multiplica? El ciclo replicativo del SARS-CoV-2 es prácticamente afín al ciclo replicativo de todos los virus. Recordemos que los virus, ha habido una intensa discusión si son partículas vivas o muertas, ¿no? Y hasta ahora lo que se ha consensado es que es una partícula inerte, que simplemente está ahí, pero cuando llega a un sitio adecuado, en este caso a una célula humana, eh, tiene la capacidad de utilizar las herramientas de la propia célula humana para multiplicarse y pues obviamente reproducirse y seguir infectando más células. Entonces, el SARS-CoV-2 se une a una célula del epitelio respiratorio por medio de su proteína S y a través de los receptores en las células respiratorias que se llaman AC2. Esto es algo como increíble, porque pues para nuestra desgracia, prácticamente para todo tipo de virus, bacteria, hongo o parásito, nuestro cuerpo tiene un receptor para recibirlo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se da este anclaje y que el virus puede entrar a la célula, básicamente lo que al virus le interesa es mostrar o sacar su material genético. En el caso del SARS-CoV-2 es un virus de tipo RNA, como la gran mayoría de los virus respiratorios. Hay pocos virus ADN conocidos, especialmente a nivel respiratorio estaría adenovirus, pero la gran mayoría son de RNA. Entonces, una vez que el virus entró y liberó su RNA, ese RNA va a empezar a utilizar la maquinaria de las células, específicamente los ribosomas, para producir nuevas proteínas a través del código genético. Después van a utilizar probablemente el aparato de Golgi, mitocondrias y demás, para la energía que requieren y para la formación del resto de las proteínas del virus, para formar su núcleo, para formar sus proteínas de envoltura, sus proteínas S, y una vez que el nuevo virus se formó adentro de la célula, va a salir y va a llegar a otra célula a infectarla. Entonces es un ciclo pues que pareciera nunca acabar, y para que esto acabe pues necesitamos un sistema inmune muy competente. Ya les decía que la proteína Spike usa al receptor que tenemos en la gran mayoría de nuestras células, no solo el epitelio respiratorio, sino de muchos otros órganos, y ese receptor es el AC2, o el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y además pues utiliza algunas otras herramientas como proteasas para que verdaderamente se pueda dar esta unión y esta salida del material genético del virus para entrar a la célula. Entonces, esta imagen es bien bonita porque si se fijan,
Pues desafortunadamente tenemos receptores AC2 en prácticamente toda nuestra economía. Estamos hablando de vías respiratorias y pulmones, corazón, cerebro, vaso, hígado, vasos sanguíneos, intestino, riñones, okay. Por lo tanto, donde haya receptores de CO2, puede entrar el virus de SARS-CoV-2, receptores AC2, perdón, puede entrar el virus de SARS-CoV-2 y me puede enfermar a cada uno de los niveles. Sabemos que la enfermedad de COVID, que se llama así, ustedes saben por el acrónimo Coronavirus Disease 19, porque se detectó por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Bueno, sabemos que su principal problema es respiratorio y es un proceso neumónico muy severo con un cuadro de hiperinflamación exagerada, una tormenta de citocinas que termina llevando a veces a la muerte al paciente. Pero no son las únicas manifestaciones. La enfermedad de COVID-19 se puede manifestar, por ejemplo, con un cuadro de pericarditis o miocarditis, se puede manifestar a nivel cerebral por un evento vascular cerebral, especialmente de tipo trombótico, o se puede manifestar por esta anosmia tan característica, y es porque el virus a través del bulbo olfatorio llega al cerebro. Se puede manifestar como un cuadro sugestivo de hepatitis, no se diga los trastornos vasculares que ha ocasionado COVID-19 con aumento en la coagulación, muchos casos también de diarrea, alrededor de una cuarta parte de los pacientes, 25%, y en los niños puede ser mayor, se presentan con diarrea. Algunos pacientes que pueden quedar con diabetes por afección directa del virus hacia el páncreas. Entonces, las manifestaciones pueden ser múltiples. Pero bueno, una vez que salió el descubrimiento de que esto se trataba de un coronavirus. Seguramente ustedes han leído la historia. En diciembre del 2019, un oftalmólogo de Wuhan, China, se da cuenta que están ingresando pacientes con cuadros de neumonías a los cuales todas las pruebas les salen negativas, es decir, les toman cultivos y no es ninguna neumonía bacteriana, les toman paneles respiratorios completos por PCR, por reacción de cadena de la polimerasa, y no detecta ningún virus. Y entonces ahí empieza la historia de que había un nuevo agente que estaba ocasionando estos cuadros tan severos. En enero, más o menos para el 11 de enero, ya China se había dado cuenta que era un coronavirus y ya habían empezado a secuenciar todos los genes que están en ese gen, la proteína S, la proteína N, la de envoltura, etcétera, etcétera. Pero más nos tardamos en que la ciencia avance detectando qué tipo de virus es y cómo se está comportando cuando el virus ya está mutando. Y es que simple y sencillamente esto pasa en todas las especies, las mutaciones son parte de la naturaleza, pero eso va a generar variantes. Habrá virus. ¿Por qué es que muta el virus? El virus muta porque como se está replicando muy rápidamente dentro de las células humanas, en esa rapidez de replicación, en esa rapidez de volver a producir la misma secuencia genética de adeninas, citosinas, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos de los nucleótidos para producir las proteínas. En ese proceso, evidentemente el virus se puede equivocar y entonces a lo mejor cambio una adenina por una citosina o lo que sea, y ahí viene una mutación. Hay mutaciones que le perjudican al virus, hay mutaciones que lo hacen pues más débil o incluso que lo pueden hacer mucho más fuerte, pero matan a la célula rápidamente y eso le perjudica al virus, porque si un virus es sumamente letal, como por ejemplo el virus de ébola, y entonces mata a la mayor cantidad de sus personas que infecta, pues el virus ya no puede seguir viviendo, ¿ok? Entonces, las mutaciones que benefician al virus son aquellas que no lo hacen tal vez más grave, pero que sí lo hacen más transmisibles, ¿ok?
Y entonces, a partir del desglose, como les decía, del código genético del SARS-CoV-2, se empezó a ver que había ciertas variaciones y que había virus con nuevos cambios o con nuevas mutaciones, y a este tipo de cambios se le llamaron variantes, o a este tipo de virus nuevos que se han generado se les llama variantes. Al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha definido a las variantes en 3 grandes grupos. Lo que se llama variantes de interés, que quiere decir que tienen cambios que pueden hacer potencialmente al virus o más contagioso o más letal, pero que todavía no se demuestra. O sea, son variantes que están circulando, que pueden generarme un problema, pero que todavía no me están ocasionando un problema en la población, todavía no lo estoy viendo. Esas son las variantes de interés. Luego vienen las variantes de preocupación, que son las famosas variantes que escuchamos actualmente, alfa, beta, gamma, delta. Estas son variantes que ya demostramos que su mutación sí me ocasionó un problema. Por ejemplo, variante delta, que ahorita hablaremos, pues su mutación la hizo hipercontagiosa. Por lo tanto, es una variante que preocupa porque sabemos que esto, epidemiológicamente hablando, me va a ocasionar un problema en toda mi comunidad. Y aunque no está en esta imagen, pero hay un tercer grupo de variantes llamadas como de alto impacto, variantes así como de suma preocupación o de alto impacto, y serían aquellas que realmente aumente la gravedad de la enfermedad, que empiece a dar una enfermedad sumamente grave en todos los grupos de edad, por ejemplo, y no son los adultos mayores, y hasta este momento no tenemos ninguna variante así de gran relevancia o de gran impacto, pero puede llegar a suceder, porque el virus cada vez que se multiplica es una oportunidad para mutar. Y entonces aquí les pongo las variantes más importantes que se han detectado. Al lado izquierdo, las variantes de preocupación, que es la británica o conocida ahora como variante alfa, la que surgió en Sudáfrica o conocida ahora como variante beta, la cuarta, la quinta es la que surgió en Brasil y que se considera ahora variante gamma. Y me falta por ahí la delta, que bueno, creo que me la dejaron aquí a un lado como variante de interés, pero es una variante de preocupación y es la que surgió en la India. Se pide ahora que hablemos de las variantes con el alfabeto griego para no estigmatizar a los países donde surgieron las variantes. Simplemente las variantes surgen en países donde hay una gran cantidad de casos positivos y una baja incidencia de vacunación. Entonces el virus pues tiene muchas oportunidades de mutar. ¿Cuál es la situación en México con las variantes? Bueno, en México hay 3 o 4 instituciones que tienen el estudio especial para notificar, o detectar a las variantes. Es decir, para yo diagnosticar el virus, necesito nada más una prueba de PCR para diagnosticar la enfermedad o incluso una prueba rápida de antígeno. Pero eso solo me va a decir que hay o no la presencia de SARS-CoV-2. Para saber si ese virus que está infectando a la persona tiene una variante de interés o una variante de preocupación, se tiene que hacer un estudio especial que es desglosar el código genético de ese virus, y a eso se le llama secuenciación. ¿Qué sabemos con las variantes que se hace secuenciación en México? Que, ojo, no son todas las que tenemos, evidentemente, de todos los enfermos con SARS-CoV-2, probablemente solo a un 10 o máximo 20% se le haga prueba de secuenciación, y a través de eso sabemos que en México predomina variante Delta y variante Gamma para la primer quincena de julio, o sea, para el mes pasado. Les puedo asegurar que para este mes de agosto, variante Delta ya va a ser por mucho la más predominante, y pues eso es lo que nos tiene ahorita sumergidos en la tercera ola, que esperamos que dure probablemente 3 meses, más o menos es lo que dura cada ola o cada incremento de casos.
¿Y por qué la variante Delta ha tomado este protagonismo? Porque se habla mucho de él, porque el cambio que adquirió en la proteína S, especialmente, le confiere una hipercontagiosidad. Ya les decía, como se ve en la imagen de la derecha, que siempre pues se ha conocido cuál es el R0 o la cantidad de personas que un infectado de cierta patología puede contagiar. Y les decía, como ven ahí en la imagen de a mero abajo a la derecha, que sarampión es el virus que por excelencia me ocasiona más contagios. Pero la variante Delta está doblando o triplicando al SARS-CoV-2 original en la cantidad de personas que infecta. Cuando el virus original surgió en Wuhan, que es la primera imagen que tienen ahí, cada persona infectada podía infectar en promedio a 2.4 o 2.6 personas más. Ahora, con la variante Delta, cada persona infectada puede infectar a hasta 8 personas más, y de esas 8 personas pueden infectar a 8 personas más y así nos vamos exponencialmente, por lo tanto se convierte en un verdadero problema. Además, es tanta la cantidad de virus que se están produciendo con variante Delta que la enfermedad puede ser potencialmente más grave porque hay mucho más cantidad de virus en el organismo. Puede tener un poco de escape inmune, o sea, que ya no sea tan efectiva la respuesta inmunológica, y lo mismo pasa con las vacunas, que aunque sí nos protegen contra variante Delta, han bajado un poco su protección. Entonces, esta diapositiva es muy importante presentarla porque sabemos mucho de la enfermedad COVID-19, sabemos mucho del virus de SARS-CoV-2, pero parece que no nos sigue quedando claro que el virus de SARS-CoV-2 se transmite por el aire, que los aerosoles son la principal vía de transmisión, y eso es fundamental para entender la dinámica de este virus y para poderlo contener. Este artículo ya es viejo, digo, para lo que estamos ahorita, salió, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado. La comunidad científica a nivel mundial estuvo haciendo llamados a la Organización Mundial de la Salud para que reconociera que este virus se transmitía por el aire, porque si ustedes se acuerdan, al inicio de la pandemia, todo lo que hablábamos era lávate muy bien las manos, usa alcohol en gel, desinfecta el súper cuando llegues de tu casa, métete a bañar inmediatamente porque puedes tener el virus. Entonces se le dio un peso sumamente grande a la transmisión por contacto, como si yo tocara algo del súper contaminado y luego me llevara las manos a los ojos, nariz y boca y así me fuera a infectar. Y ahora se sabe que la transmisión por contacto contribuye en menos de 1 por cada 10,000 casos de COVID-19, por lo tanto esto es prácticamente nada y debemos de dejar de prestar atención a eso. Debemos de prestar atención a los aerosoles, porque cuando empezaron a decir, ok, sí hay que usar cubrebocas, se decidió más o menos en abril del año pasado, pero por las gotas respiratorias nuevamente no estaban dando el peso necesario a los aerosoles, para los cuales se requiere de preferencia un cubrebocas de alta eficacia y muy importantemente se requiere de espacios bien ventilados. Entonces, estos aerosoles, cuando un emisor está infectado, habla, tose, estornuda, grita, canta, emite aerosoles que permanecen flotando por horas. Incluso la persona infectada puede llegar a un lugar, imagínense el salón de ustedes de clase, puede llegar un infectado con SARS-CoV-2, dejar ahí el virus, irse del salón porque se acabó la clase, por ejemplo, y el grupo siguiente que llega se pudiera contagiar, ¿ok? Porque esos aerosoles van a... Nos vimos ahí en la facultad. Vi que, bueno, el salón tenía muy bien distribuidos los pupitres, que la distancia es buena, que el salón es amplio y que teníamos las ventanas y la puerta abierta.
pero probablemente no se percataron que no se sentía nada de aire. Es decir, para que la ventilación necesita que el aire corra, ¿de acuerdo? Estrategias como prender ventiladores de techo o poner ventiladores de pedestal en la ventana viendo hacia afuera para que haya un recambio de aire, porque si no, esto no va a funcionar y todos nos podemos contagiar. Ahora, como les decía, con la variante Delta, que baja un poco la protección de las vacunas, no es nada infrecuente que tengamos casos de personas vacunadas y contagiadas. Entonces, les hablaré de las estrategias más importantes para prevenir la enfermedad de COVID-19, porque esto seguramente ya se los preguntan a ustedes. A lo largo del año que nos vamos conociendo en el semestre, ya les platicamos de cómo, pues a ustedes como estudiantes de ciencias familiares, ya los hacen médicos y ya quieren que ustedes les respondan todo, ¿no? Entonces, bueno, no está de más que dominen muy bien las estrategias de prevención de COVID-19 para cuidar de ustedes y para poder informar a la población y cuidarlos a ellos también. La primera estrategia de vacunación, sin lugar a duda, lo que nos va a hacer salir de esta pandemia es la vacunación, pero tiene que ser universal, tiene que ser a la gran mayoría de la población, y gran mayoría estamos hablando, tiene que ser equitativa, no pueden estar vacunando los países ricos a toda su población, mientras tanto en África solo tienen vacuna el 1% de la población. Nunca vamos a acabar con la pandemia si hay países con poca porcentaje de vacunación, porque en este mundo globalizado, pues hoy está una persona en África y mañana con nosotros, y pues trae consigo todo su arsenal de virus, bacterias y todo lo que acarreamos los seres humanos con nosotros, ¿no? Hay que hacer muchos esfuerzos por la vacunación, hay que hacer muchos esfuerzos por incluir a los niños en los protocolos de ensayos clínicos de vacunas para verificar que son seguras en ese grupo poblacional también y aplicar. Otra de las estrategias más importantes, probablemente la segunda en importancia, es el uso correcto de las mascarillas. También estamos muy acostumbrados a decir cubrebocas, y la persona entonces dicen, pues solo me tengo que cubrir la boca, y tienen descubierta la nariz, y evidentemente eso es un error. Tal vez si cambiamos un poquito el cómo las nombramos y hablamos de mascarillas, pudiera ser más fácil que lo entiendan. La mascarilla debe de cubrir desde el puente de la nariz hasta la barbilla, debe de estar ajustada en el puente nasal, debe de estar bien ajustada en la medida de lo posible hacia los lados de las mejillas. Debo de tenerla puesta todo el tiempo, si no, no va a funcionar. Si puedo invertir en una mascarilla o cubrebocas de alta eficacia, pues también es fabuloso, como un KN95, KF94, N95, etcétera. Pero lo más importante es que se use consistentemente, cada vez que vamos a convivir con una persona que está fuera de nuestra burbuja social. Normalmente las burbujas pues son los familiares que conviven en una casa, y entre ellos pues obviamente no se usa el cubrebocas, pero si vas a convivir con otra persona fuera de tu burbuja, lo ideal es que uses mascarilla para protegerlos a ellos y para protegerte a ti. La ventilación, pues espero que ya nos haya quedado más que claro que la única manera de que los aerosoles se vayan de un sitio cerrado es ventilando ese sitio cerrado. De manera ideal, pues con ventilación natural, puertas y ventanas abiertas, o algunas de estas estrategias que les platico del uso de ventiladores, pero también hay maneras de limpiar el aire por medio de filtros que ahorita lo comentaré. Otra de las estrategias bien importantes de prevención es saber detectar un caso sospechoso. Yo creo que ustedes ya saben cansancio, los síntomas que se presentan con enfermedad COVID-19, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, un poquito de moquito tal vez, un poco de tos, diarrea, la pérdida de gusto y olfato, que es sumamente característica para SARS-CoV-2. Entonces, si hay una persona en tiempos de pandemia que está tosiendo, que tiene
a lo mejor febrícula tal vez, o que está tosiendo y tiene dolor de cabeza, o que tiene Dios, esa persona hay que decirle que se aísle, porque en tiempos de pandemia eso es COVID hasta no demostrar lo contrario. Va a favorecer el aislamiento y va a favorecer la interrupción de la cadena de transmisión. Pero no solo debemos detectar los casos, debemos detectar a sus contactos. ¿Por qué? Porque evidentemente el contacto ya tuvo una exposición al virus sin saberlo y puede desarrollar síntomas en los siguientes 2 a 14 días, que es el periodo de incubación del virus. Si yo hoy empiezo con síntomas, ya estuve excretando el virus desde 1 o 2 días previos. Por lo tanto, las personas con las que yo convivo en casa ya se consideran el riesgo, y esas personas se tienen que aislar por 14 días porque es el periodo de incubación, el tiempo en el que pueden llegar a desarrollar síntomas. Por último, como estrategia de prevención, claro que hay que seguir utilizando la higiene de manos. La higiene de manos es una de las medidas fundamentales para evitar otro tipo de infecciones, especialmente gastrointestinales. Y claro que sí, para COVID, pero en un nivel de evidencia, esto sería lo que menor impacto tiene. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, recuerdo que el lunes comentaba el doctor Ramos del Bosque que por allá de la década de los 50, 60, un médico en Estados Unidos dijo que había que cerrar los libros de infectología porque pues ya los avances eran tantos que no íbamos a tener enfermedades infecciosas. Y yo pensaba en ese momento que los grandes cambios de la humanidad han sido a raíz de enfermedades infecciosas. Es decir, el haber creado el agua potable fue porque había brotes de cólera y brotes de salmonela y se vio que teníamos que hacer un agua segura, ¿no? Para el consumo. El haber creado el drenaje, el haber creado las vacunas, no se diga, el haber creado, no sé, el suero oral. Hay muchas situaciones de la salud pública, especialmente con enfermedades infecciosas, que han impactado en cómo se va construyendo una ciudad, en potabilizar su agua, en poner drenaje, en pavimentar las calles, en ese tipo de estrategias. Y con COVID-19 lo que les puedo asegurar es que lo que va a cambiar es la manera de construir edificios. Ustedes lo saben porque lo han visto en sus prácticas hospitalarias. Los hospitales tienen puras ventanas, ¿sí? Yo creo que no han visto nunca prácticamente una ventana de un hospital abierta porque está sellada. Y eso es así por norma, porque anteriormente llegaba a haber suicidios en los pacientes hospitalizados, literal, se tiraban de la ventana. Entonces, pues una de las estrategias es decir, no, pues el hospital va a tener ventanas selladas. Eso es por poner un ejemplo. Hay muchos edificios que utilizan sistemas de aire centrales que tienen todas sus ventanas selladas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pandemia de COVID-19 va a tener que cambiar eso, porque nos hemos dado cuenta en todo el mundo la importancia de la ventilación natural. Así es que les puedo asegurar que desde a partir de este año y los próximos años venideros, va a ser sumamente importante que las construcciones estén adaptadas para tener ventilación natural y entonces evitar otra pandemia o al menos disminuirla que se transmita por aire igual que este virus. Y entonces, yo hoy ya había cargado conmigo mi monitor de CO2 para ir a la escuela a mostrarles cómo funciona, porque la única manera de saber objetivamente que un espacio está bien ventilado es con un monitor de CO2. Evidentemente, como su nombre lo indica, lo que detectan es el CO2 exhalado de las personas. Es como el lunes que estuvimos ahí, el doctor Ramos del Bosque
que el doctor Castañeda y yo con todos ustedes, habíamos muchas personas, dado que no se sentía corriente de aire, estaba en niveles límites superiores, ¿ok? Porque habíamos muchas personas exhalando CO2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando llego a un nivel ya mayor de 700 partes por millón, el CO2 que normalmente encontramos al aire libre ronda 450 partes por millón, eso es lo normal. Pero una vez que te metes a un sitio, por más ventanas que tengas y que haya pues suficiente gente, ese nivel de CO2 obviamente va a estar subiendo. Y les puedo casi asegurar que estaríamos ya de límites altos, arriba de 700 partes por millón, y eso lo que quiere decir es que entre el CO2 exhalado, más posibilidades tengo yo de estar respirando el aire del otro. Espero estarme explicando. Por eso la importancia de los lujos ventilados, por esa importancia de que si vas a hacer alguna situación que la puedes hacer al aire libre, alguna actividad que se pueda hacer al aire libre, hazlo al aire libre. La mejor manera de que no estés respirando el aire del otro. Pero si estás en un salón de clases y todos están hablando o muchas personas están hablando a la vez, algunos ya se están riendo carcajadas por alguna situación o lo que sea, eso saca mucho CO2 y por supuesto si tú tienes un virus también saca tu virus y por supuesto si yo estoy a un lado estoy en riesgo de respirar. Entonces, los monitores o medidores de CO2 deben de ser parte de la estrategia de ventilación. Todavía hay mucha renuencia a utilizarlo aquí en el país, pero yo les puedo decir que en países de Europa, en Canadá, en Estados Unidos, esto se ve cada vez más frecuente. Es un aparato que no es muy costoso. El mío me costó como menos de 2,000 pesos. Lo pides por Amazon o cualquier tipo de compras en línea y puedes saber si el sitio en donde es seguro. ¿Qué haces cuando no estás seguro? Pues muy sencillo, sacas a las personas, abres más ventanas, a lo mejor tenías la puerta abierta, perdón, cerrada y no se estaba generando la corriente de aire, o se va a decir, ojo, tienes mucha cantidad de CO2 aquí, haz algo para que se salga. Y si no hay nada que hacer, bueno, pues sálganse todos, ¿sí? Un momento en lo que se vuelve como a limpiar, en lo que vuelven a disminuir. Pero ya les decía que hay otras estrategias para ventilar porque hay edificios en donde definitivamente no hay ventanas y son sitios cerrados y estos son los filtros EPA, que son filtros de alta eficacia. Los filtros EPA a nivel de medicina, a nivel sanitario se usan mucho porque de hecho por norma todos los quirófanos, por ejemplo, deben de tener filtros EPA. Lo que hacen es que, digamos que agarran el aire que está en el ambiente, lo limpian, lo filtran, lo purifican y lo regresan limpio, ¿de acuerdo? Pero para que sea efectivo, tiene que tener ciertos cambios de aire por hora, es decir, el filtro EPA tiene que estar para hacer bien de recambios por hora o cuando es en quirófano se recomiendan 20 recambios por hora del aire, o sea, uno cada 3 minutos. Entonces, el problema de eso es que son mucho más costosos. Hay ahora filtros EPA que se compran, que son que no se están en un sistema de aire, sino que son portátiles. Entonces, pues cuestan esos como 50 son menos y solamente te sirven para filtrar el aire de una cierta área o capacidad, por decirles 30 metros cuadrados. Por decir, un solo filtro EPA en el aula donde ustedes me insuficiente el aula, yo creo que tiene probablemente más de 30 metros cuadrados. O sea, a lo mejor tendría que usarse 2. ¿Cuándo utilizamos estos filtros EPA? Le digo, cuando no se puede definitivamente ventilar porque está totalmente cerrado. Son muy buena estrategia, pero el problema es el ahora.
pues no todo es ventilar y no todo es filtrar, sino que la suma de medidas es lo que importa. También es algo que se ha publicado mucho con COVID-19, que tenemos que hacer este tipo de estrategia como en capas de queso gruyere, donde una capa muy importante es usar el cubrebocas, estar en espacios bien ventilados, mantener mi distancia de otra persona, lavarme las manos, obviamente vacunarme, y lo menos importante será que se limpie o no se limpie el salón. Si está bien ventilado, francamente, si no lo limpian, no es realmente un problema. Pero entonces, la suma de todas estas acciones es lo que mejor nos va a prevenir. Y bueno, pasando a otro tema, rápidamente hablarles de los métodos de diagnóstico, porque hay mucha información al alcance de todos, especialmente pues en redes sociales, sobre que te hagas la prueba de prueba rápida. Anteriormente solo teníamos prueba rápida de anticuerpos, ahora tenemos prueba rápida de antígenos, y es importante que entendamos para qué sirve cada prueba y en qué momento se debe de hacer. Lo primero que tenemos que saber es que ya dijimos, el periodo de incubación del virus es de 2 a 14 días. Después, cuando el paciente inicia con los síntomas, donde dice día 1, el paciente pues ya está excretando virus desde 2 días antes. Si se fijan, la curva de color azul que dice carga viral es la excreción viral que ocurre especialmente en los 5 a 6 días. En ese momento que la persona infectada con síntomas o no está excretando el virus, en ese momento necesito pruebas que me identifiquen el virus o partículas del virus, ¿de acuerdo? Obviamente el gold estándar es la prueba molecular. La prueba es 100% específica, eso quiere decir que si sale positivo es positivo, pero su sensibilidad es variable dependiendo del momento en que la tomo. Entonces, pudiera ser que una persona con síntomas tenga una PCR negativa, sí pudiera llegar a pasar, pero la clínica manda, y si los síntomas son de COVID, el paciente tiene una neumonía en vidrio despulido con unas imágenes tomográficas terribles, pues eso es COVID, aunque la PCR haya estado negativa. Otro punto muy importante de la PCR es que la PCR lo que detecta son los genes de ciertas partes del virus, los genes de la proteína S o los genes de la proteína N, entonces detecta genes. El virus puede estar vivo, digamos, multiplicándose en las células, o puede ya haberse eliminado. Todavía quedan esas células genéticas, esos cadáveres de virus, la PCR lo puede llegar a detectar. Es por eso que no se recomiendan hacer PCRs de control. O sea, yo me enfermo hoy, mañana me hago una PCR y sale positiva, cumplo mi aislamiento, que para los casos positivos sería de 10 días, no de 14, como el contacto. Cumplo mi aislamiento, tengo la fortuna de que me va bien. Bueno, pues al día 11 yo ya puedo regresar a hacer todas mis actividades sin necesidad de una PCR de control, porque esa PCR todavía pudiera salir positiva, pero está detectando solo la partícula genética de un virus ya muerto. Entonces, hacer PCRs de control es un gasto de recursos, es una prueba cara, no tenemos para todos, hay que dejarlas de hacer por amor de Dios. Entonces, ¿cuál es una alternativa más económica para diagnosticar a los pacientes en la primera semana de infección? Pues es la prueba rápida de antígeno, que se toma igual que la PCR por un exudado nasofaringeo. También es sumamente específica. Si sale positiva la prueba rápida de antígeno, ese paciente ya es positivo. No necesito una confirmación de PCR. Otra manera de cómo hay que ahorrar en ese recurso, ¿de acuerdo? Y además esta prueba es mucho más económica. Pero si la prueba de antígenos sale negativa en un paciente con síntomas, ahí sí necesito confirmarlo por PCR. Entonces, como se fijan en el diagnóstico,
de PCR, prueba rápida de antígeno, es en la primera semana del inicio de los síntomas. Si los hago después, muy probablemente esa prueba no me va a servir, porque muchas de esas veces va a salir negativa y el paciente de todas formas sigue teniendo COVID. La prueba de anticuerpos, que salieron estas famosas pruebas rápidas que son un piquetito en el dedo, como la prueba de VIH, por ejemplo, y bueno, pues como su nombre lo indica, lo que detecta son los anticuerpos que el organismo está produciendo ante la infección por el virus SARS-CoV-2. Pero ojo, esta prueba pues solo me sirve para saber si la persona tuvo o no infección por SARS-CoV-2, tuvo tiempo pasado, porque el mejor momento para detectar anticuerpos es a partir del día 14 o 21. Puede ser que entre el día 7 y 10 ya empiece a formarse algunos anticuerpos, pero muchas pruebas no los detectan. El mejor momento es el día 14 a 21 y pues para fines prácticos no me sirve en absoluto para hacer diagnóstico en agudo. Solo me sirve para saber si la persona estuvo o no expuesta al SARS-CoV-2. Por lo tanto, las pruebas de anticuerpos en general no deberíamos de estarlas usando, no me representan casi ninguna utilidad. Y las famosas pruebas de anticuerpos que salieron ahora por método de ELISA, detectar si tengo anticuerpos contra la proteína S, contra las vacunas, la verdad es que tampoco sirven porque no existe un valor a nivel mundial que me digan cuál es la cantidad correcta de anticuerpos para considerarme protegido. Así es que, resumen, las pruebas de anticuerpos normalmente no las debemos de usar, no sirven, no me dan información tan valiosa. Y entrando precisamente de lleno a las vacunas, ya les decía que estoy segura que las vacunas es lo único que nos va a ayudar a salir de esta pandemia, pero ojo, las vacunas están diseñadas para evitar enfermedad grave y muerte. No necesariamente van a evitar la transmisión y eso ya lo estamos viendo. Personas vacunadas se siguen infectando, aunque de una manera más leve, pero el riesgo es que pueden seguir contagiando. Por lo tanto, tenemos que tener vacunados a la gran cantidad de población, a lo más que yo pueda, porque si en un grupo de 10 personas, 8 están vacunadas y de repente llega alguien con el virus de SARS-CoV-2, el virus se topa, por llamarlo de alguna manera, con esos vacunados. Entonces no se puede replicar en los vacunados tan fácil y así es como vamos a acabar con esto. Muy interesante todo lo que ha surgido sobre tecnología nueva de vacunas a raíz de la pandemia. Bueno, no a raíz de la pandemia. La pandemia detonó su desarrollo acelerado, pero este tipo de vacunas de código genético o de vector viral ya se venían trabajando de años atrás. Es súper interesante cómo funciona esto. Las vacunas que ustedes conocen de Pfizer o Moderna, que son de ARN, que son de código genético, lo que hacen es que extraen los genes que dan la información para producir exclusivamente la proteína S. Entonces, esos genes los meten en una cápsula de lípidos, literal en una bolita de grasa, bueno, en millones, lo meten a millones de bolitas de grasa y eso es la vacuna. Te inyectan la vacuna y ese código genético, esa información genética para producir la proteína S, sale de la bolita de grasa, entra a las células del músculo inicialmente, porque ahí te pusieron la vacuna, y pone a las células del músculo a trabajar. ¿Cómo trabajan? Pues leen ese código genético, los ribosomas, y entonces entienden que tienen que producir proteína S. Una vez que producen la proteína S, pues sale de la célula, el organismo la reconoce como extraña y voilà, empieza a producir anticuerpos específicos contra la proteína S y además, obviamente, empieza a llamar a los linfocitos T, CD4 y CD8, para que también reconozcan que esto es una proteína extraña y a la próxima vez que yo me enfrente, ahora sí con un virus real, pues mi organismo ya está preparado para atacar a la proteína S, que decíamos que era la más importante para que se siguiera transmitiendo y entonces de esa manera evitamos o disminuimos muchísimo. Las vacunas de vector viral es exactamente lo mismo, pero en lugar de meter ese código
genético a una célula de grasa, lo meten a un virus que evidentemente no esté contagiando, no vaya a contagiar al humano. Es un virus que lo han atenuado, por ejemplo, o que puede ser un virus de otra especie. Entonces el virus funciona como este acarreador que va a llevar el código genético para producir la proteína DS a las células del organismo. Ejemplos de esta vacuna es AstraZeneca, que fue la primera que salió, y AstraZeneca usa un adenovirus de chimpancé. Entonces, pues no nos infecta a los humanos. Otros ejemplos es, por ejemplo, Sputnik y CanSino. Sputnik utiliza adenovirus humano, pero usa 2 adenovirus diferentes. En la primera dosis, un adenovirus 26 y en la segunda dosis un adenovirus tipo 5. Y la vacuna de CanSino solamente hasta este momento es una dosis, probablemente eso cambie y utiliza el adenovirus 5 para meter esa información genética a nuestras células. También tenemos para COVID vacuna de virus completos inactivados, ¿de acuerdo? El problema es que estas vacunas son un poquito menos inmunógenas. Son muy parecidas a las vacunas que tenemos contra influenza, que pues inactivan al virus completo. Estas vacunas son Sinovac o Sinopharm, pero les digo, son buenas vacunas, solo que estimulan un poquito menos la respuesta inmune. Y bueno, antes de terminar, porque sí, miren, esta ya es la última diapositiva, porque no sé quién está dormido, no veo a nadie. Si se fijan, pues prácticamente no me metí a hablar de tratamiento. Nada más quiero como en el orden de ideas que les quede claro que ahorita en tiempos de pandemia todo es COVID hasta demostrar lo contrario, que los síntomas respiratorios son los predominantes, pero que diarrea también puede ser COVID, dolor de cabeza y malestar general puede ser COVID, es decir, no todos los pacientes, ¿ok? Entonces el primer punto es cómo sospechar COVID. El segundo punto es cómo diagnosticarlos, hacer un uso adecuado de las pruebas de diagnóstico, porque si no estamos utilizando pruebas, por ejemplo, de anticuerpos, quieren hacerse una prueba rápida de anticuerpos cuando tienen 2 días sintiéndose mal, pues evidentemente es una tontería y no va a detectar nada. Y esa persona va a seguir contagiando. Entonces, el adecuado uso de pruebas o las pruebas correctas en el momento correcto. El tercer punto muy importante es el aislamiento. La única manera de que esa persona infectada deje de contagiar a los demás, pues es que tenga un aislamiento, que puede ser intradomiciliario, donde debemos de recomendar que la persona infectada y si es posible los convivientes usen cubrebocas todo el tiempo para disminuir el virus que están afectando. Porque además es un poco feo, ya sabes, como meter al infectado a un cuarto solo y ahí tú solo te quedas 24/7. Bueno, pues a lo mejor la persona puede salir a un área común siempre y cuando esa área esté bien ventilada o tal vez sea al aire libre y todos tengan cubrebocas y todos estén en casa porque todos los convivientes de un positivo son contactos de alto riesgo. Entonces eso también debe de quedar muy claro. Y por último, para hablar un poco de tratamiento, debe de quedar muy claro que al paciente con COVID-19 le tenemos que explicar que lo más importante es vigilarse todos los días su saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno normal en una persona sana habitualmente es arriba de 95%, muchos traen 99, 98, 97. Una persona con COVID, que ya dijimos que afecta a todos los órganos, pero que los pulmones es algo muy importante, y empieza a perder la batalla porque hay mucha cantidad de virus y hay una respuesta inflamatoria exagerada, la famosa tormenta de citocinas, lo va a empezar a manifestar con desaturación, bajando sus niveles de CO2. Y en COVID, recuerden que se ha demostrado que puede haber hipoxemia silenciosa, es decir, el paciente con COVID puede estar saturando 89, 85, 80% y no sentirse mal, no tener disnea, no tener polipnea, pero para cuando ya se sienten mal, llegan al hospital saturando 65%. Esos pacientes difícilmente van a salir, y más si tienen comorbilidades. Ustedes ya lo vieron,
Las personas que tienen cuadros más graves son los adultos mayores y que tienen alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, sobrepeso, obesidad. Entonces, un mensaje muy claro es que todo paciente con COVID debe de monitorizarse su saturación por lo menos 2 veces al día y por lo menos por 10 días. Ojo, si la saturación empieza a bajar y, por ejemplo, manejaba 96 y ahora está en 94, ok, podemos esperar, pero ya es un foco de alerta. Estaba en 94 y ya me bajó a 92, a partir de 92, 90 de saturación como máximo, esa persona ya necesita oxígeno. ¿Cuándo ocurre eso? Habitualmente a partir del día 7 de la enfermedad. Porque como el virus entra primero por nariz, o por conjuntivas, o por mucosa oral, se multiplica primero en la vía respiratoria alta. Entonces, todo el proceso hasta que llega al pulmón puede tardar 7 días. Ahorita con variante Delta están un poquito más cortos, pueden enfermar un poquito antes a nivel pulmonar. Pero entonces, la persona que ya está con una saturación entre 90 y 92 ya está pasando algo serio, ya requiere salir de su casa para pedir atención médica, valorar si se puede manejar en casa o si se tiene que hospitalizar y necesita 2 cosas importantes, oxígeno y esteroide. ¿Cuál esteroide? Dexametasona. ¿Qué dosis? 6 miligramos al día por 10 días. Oxígeno, pues lo que se requiera dependiendo de cuántos litros por minuto necesita para llegar a una saturación pues lo más óptima posible. Entonces, es muy importante entender que si yo doy la dexametasona antes de tiempo, como desafortunadamente he visto muchas recetas, a la persona la están diagnosticando con COVID hoy, se siente genial, solo tiene algo de tos y ya le están indicando Aline. Dios santo, de verdad me quiere dar un infarto porque además no solo le están diagnosticando Aline, le están diagnosticando ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, puras cosas que sabemos que no funcionan. El prescribir esteroides antes de tiempo me puede aumentar la mortalidad hasta en un 20%. Eso es gravísimo. Es gravísimo que un médico que se atreva a manejar COVID no se esté actualizando. Sí es cierto, al inicio de la pandemia se usó acitromicina, hidroxicloroquina y muchos otros tantos medicamentos, pero hoy por hoy sabemos que no funciona. Este artículo que les pongo ahí de la revista Nature habla precisamente de qué debemos de elegir realmente, cuáles deben de ser las buenas recomendaciones que debemos de dar. Son 10 recomendaciones, las primeras 5 que no se las puse ahí, son básicamente sobre los cuidados que ya platicábamos de cubrebocas, ventilación y todo esto. Y las últimas 5 recomendaciones son sobre los medicamentos. Entonces, recomendación número 6, ahí dice, no prescribas medicamentos que no son útiles para COVID. Ya sabemos que la ivermectina no sirve, la citromicina no sirve, el oseltamivir por supuesto que no sirve, es para influenza, lopinavir, ritonavir no sirve, hidroxicloroquina no sirve, ya lo sabemos, no lo prescriban, porque además el paciente que no sabe nada de medicina se siente confiado con una lista enorme de medicamentos y por eso llegan tarde al hospital, porque ellos creían que esos medicamentos los iba a curar, ¿de acuerdo? El siguiente punto es no uses drogas o medicamentos como Remdesivir o Tocilizumab, excepto en situaciones especiales. Remdesivir fue un antiviral que ya existía también, que se retomó para ver su eficacia contra SARS-CoV-2. Se vio que puede tener más o menos cierta eficacia, pero como es un antiviral, normalmente hay que darlo en los primeros 7 días de la enfermedad y es un medicamento que solo se da intravenoso. Entonces, no es tan fácil conseguirlo, además, es un medicamento costoso, no da grandes cambios, grandes beneficios. Lo que yo les puedo decir es que lo ideal sería tal vez darlo en personas
que una vez que sabes que está infectado con SARS-CoV-2, sabes que puede tener un mal desenlace porque tienen múltiples factores de riesgo. Entonces, tal vez valga la pena hospitalizar a un paciente, por llamarlo de alguna manera, de 70 años, obeso, hipertenso y con insuficiencia cardíaca, por poner un ejemplo. Y a él sí, aunque todavía no esté desaturando ni nada, ofrecerle remdesivir en las fases tempranas. Tocilizumab es un medicamento muy interesante, es un inhibidor específico de la interleucina 6. La interleucina 6 es la sustancia que liberan los linfocitos cuando pues ya no pueden más con el virus, y es la sustancia que nos desencadena toda la cascada de tormenta de citocinas e hiperinflamación. Entonces, cuando tengo un paciente ya hospitalizado, ya con oxígeno, ya con esteroide, y a pesar de eso va mal, a pesar de eso tiene riesgo de intubarse, ahí es cuando debo de poner tocilizumab para tratar de bloquear esa tormenta de citocinas, bloquear la interleucina 6 y tratar de salvar al paciente de una intubación. La número 8, si se fijan, dice que usemos prudentemente los esteroides y solo en pacientes con hipoxia. Ya se los expliqué el motivo. Entonces, solamente el esteroide pues se tiene que usar en conjunto con el oxígeno. Si una persona no necesita oxígeno para sobrellevar su enfermedad de COVID-19, tampoco necesita esteroide. ¿De acuerdo? El número 9 dice que no se hagan tantos estudios de rutina. Actualmente también estamos viendo que diagnostican COVID y ya lo mandaron al ataque inmediatamente. Bueno, pues hay que ser juiciosos también sobre los estudios de rayos X. Y el número 10, también muy importante, no olvidar o no ignorar a los otros enfermos que están perdiendo muchas consultas, mucho seguimiento, porque los hospitales están llenos de COVID. Entonces, se llenó COVID, llegó la pandemia, los hospitales se reconvirtieron a atender puros pacientes COVID y, oh sorpresa, el exceso de mortalidad que tenemos en nuestro país es en gran medida por los pacientes no COVID que se dejaron de atender, por esos pacientes con cáncer, por esos pacientes cardiópatas, por esos pacientes que necesitaban diálisis y tal vez ya no lo hicieron. Entonces, bueno, esto es muy complejo. El tema de la pandemia, el tema de COVID-19 es enorme. Mi intención era darles como un poco de una embarradita de los temas que considero de la pandemia más importantes. Hay mucho más. Hay, no sé, podemos hablar del efecto de la pandemia en la salud mental, el efecto de la pandemia en las secuelas a largo plazo, el famoso long COVID que se ha hablado, qué va a pasar con la pandemia y los niños, cómo le vamos a hacer para regresar a clases. O sea, hay muchos temas, pero bueno, no acabaría nunca. Ya llevo más de 1 hora de clases y seguramente ya más de uno está dormido. Entonces, déjenme ver cómo le hago aquí para dejar de compartir y ver si me vuelven a ver o yo los veo. Ok, ya los tengo aquí. ¿Escucharon todos o no? Alguien que me conteste. Sí, doctora. Sí, doctora, escuchamos. Sí, doctora. ¿Dudas? Doctora, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Qué tan dañinas son las fluctuaciones de oxígeno? Ay, perdón. ¿Qué tan dañinas son? ¿Qué? Perdón. Pongan sus micrófonos en silencio porque está muy viciado el ruido. ¿Qué ¿sí tan me escuchan? dañinas son qué? No escuché. Las fluctuaciones de oxígeno. Es que de cuenta que yo estuve cuidando a varios pacientes COVID durante la pandemia. Ajá. Y, por ejemplo, nos dijeron que, por ejemplo, cuando estuviera saturando bien, le bajáramos la cantidad de oxígeno que le administrábamos. Entonces, le bajaba yo la cantidad de oxígeno y luego empezaba a desaturar y le tenía que volver a subir. Sí. Entonces, yo siempre tuve esa duda y le estuve buscando en artículos de que si eso, pues, propicio a que se me agravaran, pues, los enfermos, o no sé. Seguramente no lo propició. No es dañina como tal para el avance de la enfermedad, pero pues está ocasionando hipoxia, y la hipoxia tiene repercusiones también a nivel sistémico. Lo correcto es
lo que tú hiciste. Si tú te das cuenta que no tolera la disminución de oxígeno, le vuelves a subir. En ese momento el oxígeno es terapéutico, entonces se necesita que la persona pues esté saturando por lo menos arriba del 90%. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, yo tengo una pregunta que me hicieron y no le pude contestar. Una vez que tienes la primera dosis de una vacuna, o después de que te dio COVID, bueno, son dos preguntas. Perdón, la reestructuré, perdón. Cuando te dio COVID, ¿a los cuántos días te puedes poner la vacuna? Ok. A los 30 días, la CDC de Estados Unidos recomienda a los 30 días, incluso te dice que te pudieras esperar más tiempo, porque la inmunidad natural, es decir, las defensas que yo produzco al enfermarme, pues duran evidentemente 3 o 6 o hasta 8 meses, entonces pues te pudieras esperar. Pero la mayoría queremos vacunarnos cuanto antes. El tiempo recomendado en pacientes que tuvieron síntomas son de 30 días. En pacientes asintomáticos, que por ejemplo me diagnostiqué porque fui contacto de alguien, pero nunca tuve síntomas, con 14 días que esperes es suficiente y te puedes vacunar. ¿Cómo estuvo la segunda, doctora? Perdón. Cuando eres asintomático, pudieras esperar solo 14 días para vacunarte. Cuando tienes síntomas, la recomendación es esperar 30 días y luego te pones tu vacuna. Ya, perfecto, mil gracias. Ahora, la duda probablemente de las vacunas, bueno, no sé si era duda o no, pero les comento, todas las vacunas requieren de por lo menos 14 días para que ya realmente el cuerpo haya producido sus anticuerpos y activado sus linfocitos T. Cuando son vacunas de 2 dosis, esto es muy importante, una sola vacuna prácticamente no protege, la protección es muy bajita. Entonces, las personas que tienen vacunas de 2 dosis, después de su primera vacuna, se tienen que seguir cuidando como si no tuvieran nada. Después de la segunda vacuna, que hayan pasado ya 14 días de la segunda dosis, pues ya se pueden sentir un poco más tranquilos de que están protegidos, pero bueno, al final todos nos tenemos que seguir cuidando. Para las vacunas de una dosis, pues esperar 14 a 21 días para considerar que el organismo ya produjo sus defensas, pero igual pues seguirnos cuidando. Doctora, otra pregunta. A raíz del posible regreso a clases han surgido muchas dudas entre conocidos de si vacunar a sus hijos menores de edad. En su experiencia, ¿qué recomendación nos daría? ¿Cuál sería a partir de qué edad sería lo correcto aplicar vacunas? ¿Y cuáles serían los riesgos para esta población? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Desafortunadamente eso depende por ahora del país en el que vivimos. En Estados Unidos y en Europa y en Canadá y en Argentina y en muchos países ya vacunan a los chicos de 12 años en adelante. En este momento, desde hace unos meses y durante estos meses, ya hay ensayos clínicos para bebés desde 6 meses, 2 años y así, para agarrar otro grupo poblacional. Invariablemente sí se va a vacunar a los niños de todas las edades contra COVID-19, igual que lo hacemos contra influenza, que empezamos a vacunarlos a los 6 meses de edad. El problema es que en nuestro país todavía no se autoriza y probablemente sea porque tenemos pocas vacunas. No llevamos ni el 20% de la población completamente inmunizado. De aquí a que terminemos de vacunar a los de 18 y más, pues la verdad es que júrenlos que nos va a dar hasta el próximo año para poder vacunar a los chicos de 12 en adelante o esperemos ya más pequeños. Pues mi recomendación es que los que tengan hijos de 12 años y más y puedan llevarlos a vacunar a Estados Unidos lo hagan. Para fines de este año se espera que ya esté autorizada la vacuna por lo menos a partir de los 2 años de edad. Entonces, el próximo año, pues el plan, yo tengo hijos de 8 y 6,
El próximo año es seguramente llevarlos a vacunar a Estados Unidos, y la población pediátrica sí se infecta de COVID-19 y también se puede morir. Evidentemente, el porcentaje es mínimo, gracias a Dios. Hay varias teorías de por qué los niños se infectan menos, y una de las teorías más fuertes es que los niños tienen menos receptores AC2 en sus vías respiratorias. Entonces, si tienen menos receptores, pues les llegan menos virus, ¿de acuerdo? Es una de las teorías. Otra de las teorías, pues finalmente es que su sistema inmunológico es nuevo, digámoslo así, y está frecuentemente en reto el sistema inmunológico, porque los niños se enferman de mocos todo el tiempo, se enferman de muchos virus respiratorios, y entonces están entrenando a su sistema inmune contra virus respiratorios, y también están entrenando su sistema inmune porque los niños es el grupo poblacional que más vacunas recibe en los primeros años de vida. Entonces pareciera que todo eso les da una cierta ventaja, pero el problema más importante que tenemos con los niños y el COVID no es el COVID en sí, es una enfermedad nueva derivada del COVID que se llama síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. ¿Qué es esta enfermedad? Es un tipo de enfermedad como Kawasaki, o sea, es una enfermedad inflamatoria que se origina habitualmente 4 semanas después de que el niño estuvo expuesto al SARS-CoV-2 y se caracteriza como el Kawasaki por fiebre, inflamación del corazón y algunas otras manifestaciones, y ahí es donde tenemos más problema porque hacen una respuesta inflamatoria sistémica muy grave. Entonces, tenemos también altas tasas de letalidad en esos casos. No todos los niños que tengan COVID o que tengan contacto con el virus van a ser síndrome inflamatorio multisistémico, pero el porcentaje que lo hace sí se pone muy grave, ¿ok? Eso es otro tema también por completo que si luego nos da tiempo lo platicamos, es bastante interesante. ¿Qué más? Gracias, doctora. Ay, perdón. ¿Alguien más? ¿Ya no los escucho? Bueno, ¿Sí? doctora, yo tenía una duda. ¿Tiene o sabe alguna actualización con respecto a la vacuna Patria? Fíjate que no he visto ninguna noticia reciente de aquí, de la vacuna, de cómo va. No sé. Vale, gracias, doctora. Uh-huh. Doctora, me pregunta otra compañera que si la variante Delta tiene alguna afinidad mayor o especial a la población pediátrica. No, lo que está pasando es que como ya tenemos a mucha población adulto mayor vacunados, les digo, el virus se topa con un vacunado, sí lo puede infectar, pero ya no le resulta tan fácil. Entonces, muy seguramente ustedes tienen a muchos de sus familiares, abuelitos o a lo mejor incluso hasta sus papás, ya alcanzaron alguna dosis de vacuna o las dos. Entonces, eso hace que la epidemia se desplace hacia los grupos no vacunados. Por eso es que estamos teniendo ya más casos en niños y jóvenes. Gracias. ¿Qué más? ¿Ya me preguntas? ¿Todavía me escuchan? Es que como que está medio lento mi internet o no sé, o el de todos ustedes. No sé. ¿Ya no hay preguntas? No, para todos. No se me vayan todavía. No tengo ahorita el temario, pero más o menos de mi memoria les voy a repartir temas, porque el próximo miércoles empezamos, ahora sí, con faringoamigdalitis estreptocóxica y las complicaciones supurativas de estreptococopiógenes y las complicaciones no supurativas, o sea, fiebre reumática y glomerulonefritis, ¿ok? Los temas vamos a desarrollarlos sencillos
Muy importante hablar del agente etiológico, o sea, conocer al enemigo, en este caso el piógenes, qué es, que es un coco gram positivo, lo que me vayan a decir del estreptococopiógenes, cómo se manifiesta la enfermedad, cómo se diagnostica y cómo se trata. Pueden sacar sus clases del Harrison, como les dijo el doctor Ramos. Hay un libro de infectología pediátrica que es del doctor Napoleón González Saldaña. Viene bastante sencillo, también lo pueden sacar de ahí. Hay un libro que me fascina que es el Red Book, que no sé si lo conozcan, es de la Asociación Americana de Pediatría. El famoso libro rojo, ese libro viene por patógenos, prácticamente los capítulos básicamente son por patógenos, o sea, piógenes, estafilococo aureus y así, y vienen muchos tips. Es un libro que a mí me parece muy bonito porque viene muy concreto y con muchos tips que también pueden utilizar. Eventualmente tal vez yo les dé algún artículo para algún tema particular que quiera que revisemos de algún artículo importante. ¿Ok? Entonces, a partir del próximo miércoles, las clases las va a estar dando alguno de ustedes. Yo creo que la gran mayoría de las clases las vamos a seguir tomando a través de este medio, vía virtual. De verdad, estamos en un momento epidemiológico de la pandemia de riesgo. No sé qué tantos de ustedes estén vacunados y pues no me parece necesario exponerlos. Entonces, tentativamente nos vamos a estar viendo por esta plataforma todos los miércoles de 1 a 3. Yo sé que es pesado a veces las 2 horas. Si el tema se hace corto y se hace dinámico y acabamos, pues igual y ya le seguimos en otra clase para no cansarnos, pero vamos viendo. Entonces, literal los voy a elegir al azar, como los estoy viendo en mi pantalla, así es que me disculpan. Andrea Paola Guajardo, te encargo el tema de piógenes con sus complicaciones supurativas y no supurativas para el próximo miércoles, ¿ok? ¿Entendido, Andrea Paola? Sí, doctora. Ok. Bueno, luego, Antonio Omar González Chavarría. Si mal no recuerdo, el tema que sigue es otitis y sinusitis. Antonio Vale, Omar, ¿vale? Otitis y sinusitis. Sí. Luego, David Baltasar Valdés. Sí, doctora. Te voy a encargar CRUB, laringotraqueitis y bronquiolitis. Ok, doctora. Sí. Luego, oigan, me aparecen casi puros hombres. Iván Lara Gámez. Te voy a encargar, Iván Lara. Sí. Te voy a encargar, es un tema que yo siempre agrego, que me encanta y es muy necesario, síndrome coqueluchoide y tosferina, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con infección por Bordetella pertussis. Y a Jazmín Alejandra Galvez. Jazmín, te voy a encargar neumonías, ¿ok? Sí, doctora. Si mal no recuerdo, esos son los principales temas de infecciones respiratorias que vemos de la parte pediátrica. Con el doctor Ramos ven influenza, resfriado común, ven también creo que una parte de neumonías como en adulto. De una vez a Arnoldo Maltos, de una vez. Después de neumonías te voy a encargar, Arnoldo, tuberculosis, pero las formas extrapulmonares. Conmigo revisamos tuberculosis miliar, meningia, ganglionar, intestinal, ósea, cutánea, etcétera. ¿Ok? Y si mal no recuerdo, hasta ahí cerramos siempre como la primera unidad o primer módulo y ponemos el primer examen parcial. Ya que tenga a la mano la lista, que no sé si ya Arturo me mandó algo, vi que me mandó algún mensaje, así justamente, y que tenga también, ya me mandó el programa, gracias Arturo, entonces de una vez, espérenme un segundo, les voy a repartir los temas de todo el semestre de una vez, y así ya no andamos con que a mí no me dijeron, ¿vale? Bueno,
Creo que todavía tuve más o menos buena memoria y sí les repartí los temas respiratorios que vemos. Entonces, para las infecciones digestivas, conmigo ven todas las gastroenteritis virales, parasitarias y bacterianas, y eso se lo voy a encargar a Diana Sofía Reyes Barbosa. Sí, doctora. ¿Ok? Luego de las gastroenteritis, vamos a ver hepatitis. Normalmente conmigo ven las hepatitis que son más de pediatría, la hepatitis por virus A y la hepatitis por virus E. Pero a veces van retrasados con el doctor Ramos y si quieren ver conmigo también B y C, pues también la podemos ver sin ningún problema. Hepatitis, se lo voy a encargar. Déjenme, les digo a quién. Ay, ya perdí la lista. ¿A quién será? Dulce Natalie Lumbreras. ¿Ok? Luego de hepatitis vemos infección de vías urinarias en pediatría. Y esa se la voy a encargar a Alberto Noé Zapata. Luego, en las infecciones de transmisión sexual que las ven con el doctor Ramos del Bosque, yo les pido que preparen el tema de sífilis congénita, porque pues evidentemente cuando aumentan las infecciones de transmisión sexual, también aumentan infecciones que se transmiten al bebé. Sífilis congénita, por favor, Elizabeth Soto Moreno. Luego, yo creo que van a ver conmigo, no viene en el programa tampoco, perdón, pero también hay que verlo, rickettsiosis. Y si quieren también brucelosis de una vez. Rickettsiosis primero, básicamente fiebre manchada por rickettsia, rickettsy. Se lo voy a encargar a Rafaela Montserrat Villa. Y brucelosis se lo voy a encargar a José Aldo Sánchez Aguirre. Luego, déjenme ver qué sigue. Meningitis, súper importante, encefalitis y meningitis. Se lo voy a encargar a, déjenme ver, Natalia Guzmán Cos, meningitis y encefalitis. Y VIH en pediatría, se lo voy a encargar a Leslie Jasso Doria. ¿Ok? Conforme se vaya acercando las clases, les pediría que si quieren a los alumnos que les repartí clase, pues se pueden acercar conmigo, un mensaje por WhatsApp o lo que quieran, para ver cómo el tema, si tienen alguna duda de dónde prepararlo o en qué enfocarse o lo que sea. Como quiera, pues en cada clase lo podemos ir platicando. Ya les decía que si nos da tiempo podemos ver otros temas que sean de su interés, a lo mejor vacunas u otra cosa que sea de su interés, ya lo vamos viendo, pero pues como ustedes saben, el temario es súper extenso y pues a veces no nos alcanza. Entonces hay que tratar de apurarnos para que veamos todo lo importante. Recuerden que les agregué 2 temas que no vienen ahí en el temario, pero que verdaderamente los vemos mucho, como es tosferina y rickettsiosis. Entonces, es bien importante que lo conozcan. Y pues por ahorita nada más. Ahora sí, faltan 5 minutos para las 3. ¿Alguien tiene alguna duda? Y si no, nos vemos la próxima. Doctora, las clases van a ser, o sea, traemos una clase para las 2 horas, ¿verdad? No, de una vez preparen la clase que sigue. ¿Me explico? Porque a lo mejor con la siguiente clase de piógenes y sus complicaciones sí nos llevamos casi las 2 horas o nos llevamos hora y media. Pero otitis y sinusitis es bien rápido. Lo mismo laringotraqueitis y bronquiolitis, por ejemplo. Entonces traigan preparadas 2 clases para ir avanzando. Ok, gracias. ¿Alguien más?
si ya no hay más dudas, pues les agradezco que se hayan conectado y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctora. Pues Nos vemos. gracias. Gracias, doctora. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, doctora. Nos vemos. Bye bye. Bye.